Pacto Viejo, el surrealismo aperturista del modelo cubano. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Quienes esperaban una apertura al estilo vietnamita o chino en Cuba verán frustrados sus deseos. La dictadura controlará aún más restringido espacio donde hoy se permite generar riquezas a los ciudadanos. Casi 10 años después de haber sido lanzados los lineamientos del sexto Congreso del PCC, la dictadura cubana acaba de anunciar la aprobación de una ley que permitirá, de su forma muy limitada, la apertura de pequeñas y medianas empresas en una lista muy restringida de modalidades. De entrada, las modalidades aprobadas solo serán un pequeño grupo de las ya autorizadas en el listado de los trabajos por cuenta propia, lo cual muestra la tremenda resistencia del gobierno a implementar una reforma estructural que libere de una vez las fuerzas productivas en Cuba. Entre las actividades que quedaron fuera están la de los programadores informáticos, contadores, veterinarios, diseñadores y varios tipos de consultorías, quedando en gran incógnita cuáles, en realidad, las que serán bendecidas con la nueva fórmula. El gobierno tampoco dio a conocer en qué condiciones operarán estas nuevas formas de gestión empresarial, lo cual genera otro manto de dudas adicionales. Una vez más el Estado aplica el viejo cuento de la buena pipa. En realidad no hay nada novedoso ni trascendente en lo que pretende implementar. Al final, el Partido Comunista de Cuba, PCC, ha trazado una línea clara. La empresa socialista seguirá siendo el centro regulador de la economía. En otras palabras, continuará gravitando la ineficiencia, la improductividad, las empresas irrentables, los bajos salarios, el atraso tecnológico y la mentalidad de economía feudal. El ciudadano seguirá siendo esclavo del sistema, sin ninguna posibilidad real de generar riqueza. Todo quedará en manos del Estado todopoderoso y a merced de su élite gobernante. El país seguirá aumentando su déficit fiscal, su deuda externa y la economía seguirá siendo inatractiva para la inversión extranjera. La mentalidad de la nueva élite gobernante sigue empantanada en el pensamiento retrógrado de los octogenarios de quienes heredaron el poder, quienes todavía lo controlan tras bambalinas. La línea roja trazada por Raúl Castro, una camisa de fuerza convertida en espada de Damocles. En su despedida como primer secretario del PCC, el dictador cubano expuso a sus sucesores cómo debían manejar la economía del país, qué se podía hacer y qué no. La orden fue clara al señalar que el ejercicio privado de ciertas profesiones y la importación comercial privada en ánimo de establecer un sistema no estatal de comercio interior estaría entre esos límites que no se deben rebasar, porque las consecuencias, según él, serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y la destrucción misma del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacional. Con anterioridad a ese dictamen, varios economistas cubanos catalogaban de positiva la medida de incorporar al sector privado alrededor de 2.000 modalidades incluidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Cuba, un listado con 124 excepciones que involucraban a los profesionales. Varias agencias de prensa daban entonces la noticia como algo novedoso. Incluso algunos expertos categorizaban el anuncio como algo renovador e histórico. Pero una vez más, el entusiasmo duró muy poco. El régimen ha dejado bien claro que no está dispuesto a liberar las fuerzas productivas en Cuba. Así de simple, no hay nada positivo en las nuevas medidas, son más de lo mismo, la misma receta aplicada durante más de 60 años de fracaso. Para el Estado todo, para el pueblo nada. En el nuevo esquema, no puede haber bancos privados, los profesionales no podrán ejercer su profesión de forma independiente. En la agricultura no se hizo ningún cambio sustancial, salvo la autorización de comercializar carne de res en condiciones tan limitadas que no tendrá un impacto positivo en la ganadería del país. La empresa Copio seguirá siendo el comprador obligatorio del 80% de la cosecha que produzcan los agricultores y estas serán pagadas al precio que fije el Estado. Abogados, ingenieros y arquitectos seguirán en las mismas, solo podrán laborar en las empresas estatales. Los campesinos que cultivan caña de azúcar y tabaco, los dos renglones exportables más lucrativos de la agricultura cubana,
solo podrán ser simples cultivadores y suministradores, por cierto mal pagados, de materias primas a las empresas estatales, sean mixtas o no, pues ellas son las que se encargan del mercado minorista y las exportaciones. Al final, el sistema sigue dando tumbos para no moverse y quedarse empantanado status quo maligno de conservar a toda ultranza la economía estatal centralizada, mediocre e ineficiente, que margina a toda la fuerza laboral, subyugada a ella con bajos salarios y trabajos pedestres. Mientras tanto, la élite militar mafiosa se apodera de los negocios y sectores dolarizados más lucrativos y mantiene una economía medieval que cercena el espíritu de emprendimiento ciudadano y condena a toda la mano de obra calificada que por años se han formado en las universidades cubanas. La línea roja trazada por Raúl Castro es la última jugada del sistema para terminar de autodestruirse. Bajo este esquema será imposible saldar una deuda externa cada vez más grande, la balanza de pagos será cada vez más negativa y la generación de capital será escasa, por lo que no habrá recursos financieros suficientes para hacer frente a los compromisos fiscales, ni para importar lo que el país necesita. La economía no podrá salir del agujero negro en el que se encuentra y el sistema terminará devorándose a sí mismo. Un gran freno para atraer a la inversión extranjera. Las nuevas medidas muestran que el gobierno no apuesta por una apertura económica a gran escala que incluya la liberación de las fuerzas productivas y propicie la oportunidad de generación de riquezas a los ciudadanos, sino todo lo contrario. Las medidas no significan ningún incentivo para la atracción de capital extranjero, ya no de empresarios extranjeros, sino hasta de los propios cubanoamericanos que anteriormente proveían a sus familias y amigos el financiamiento para sus negocios a través de remesas. De hecho, al gobierno no le bastó el ejemplo de 2016, cuando al truncar de un golpe las reformas, en especial las ligadas a la expansión y el desarrollo de emprendedores, las remesas dejaron automáticamente de ser una opción en el país. Hoy solo sirven para mitigar el hambre ciudadana. La interrupción que tuvo el crecimiento acelerado del cuentapropismo durante el periodo 2011-2016 sirvió para demostrar que el gobierno no tenía ningún interés en desarrollar al sector privado. El empuje del emprendimiento, al calor de las tímidas reformas implementadas en 2011, apalancadas primero con la liberación de los envíos de remesas al país por parte del gobierno de Estados Unidos y favorecidas por el impacto del deshielo, fue interpretado por el gobierno cubano como una amenaza dado el posible desarrollo de una clase media que en el futuro podría disputarle el poder. Aun cuando el cuentapropismo se convirtió en el sector de la economía con mayor crecimiento y de mayor fuente de generación de empleo en el país durante el periodo 2011-2016 y en una de las vías de mayor atracción para el financiamiento a través de las remesas, el gobierno prefirió sepultarlo y evitar que se convirtiera en una vía más expedita que tenía la nación para transformar su modelo económico, salir de la crisis e incorporarse a la vía del desarrollo. Aún teniendo esta experiencia positiva de lo que significó el auge y crecimiento del cuentapropismo con todas sus limitaciones, el gobierno ha preferido la misma fórmula del fracaso. La línea roja trazada por Raúl Castro deja claro que las remesas no serán una fuente de financiamiento, dadas las escasas oportunidades de invertir que ha puesto el gobierno sobre la mesa y a última hora. La fatídica línea roja incluye además el hundimiento de la inversión extranjera, pues muy pocos van a invertir en un país bajo estas condiciones y los que ya están tratarán de sobrevivir hasta el final sus contratos si es que no perecen antes. En conclusión, los que esperaban una apertura al estilo vietnamita o chino verán frustrados sus deseos una vez más. La reforma diseñada por La Habana no contempla esas variantes exitosas económicamente y que han sacado de la pobreza a millones de personas. Más bien, van dirigidas a seguir controlando la iniciativa del emprendimiento ciudadano para evitar que una nueva clase media le dispute el poder. De esa manera, Cuba sigue siendo uno de los estados que más involuciona en el tiempo y el ingenio de sus líderes desborda cualquier estándar de mediocridad. Su éxito conquistando el fracaso es tan rotundo que han traspasado las fronteras de lo posible.
Con este capricho ideológico y medieval, el gobierno cubano sepulta todo tipo de esperanza de un cambio, al menos en lo económico. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.